Jóvenes, buen día. ¿Alguno de ustedes se expone? Sí, doctor. Yo. Ya, voy a compartir, por favor, sube tu presentación. Ya. Ahora sí, ya puedes compartir. Adelante, adelante, puedes comenzar. ¿Se ve, doctor? ¿Me escucha? Perfectamente. Ya. Buenos días, compañeros. Buen día, doctor. A mí me tocó el tema del coronavirus. Coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS-CoV, y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV. El nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había identificado previamente en el ser humano. El nuevo coronavirus, que ahora se conoce con el nombre de COVID-19, no se había detectado antes de que se notificara el brote de Wuhan, en China, en diciembre del año 2019. ¿Qué síntomas tenemos? Los síntomas más comunes son la fiebre, tos, cansancio, pérdida de gusto o olfato. Síntomas menos comunes son dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores o molestias, diarrea, erupción en la piel o decoloración en los dedos de las manos, pies, ojos rojos o irritados. Los síntomas más graves que tenemos es dificultad para respirar, falta de aire, pérdida del habla o la movilidad. La prueba diagnóstica, tenemos dos pruebas, el hisopado nasal o faríngeo, la muestra de saliva. El hisopado nasal o faríngeo, se recomienda un hisopado nasal profundo, aunque un hisopado nasal menos profundo, faríngeo, también es válido. El médico o otro profesional sanitario que introduce un palillo fino, flexible con algodón de la punta dentro de la nariz, roza el hisopo por la parte posterior de la garganta para recoger una muestra de mucosidad. Esto puede ser algo incómodo. En el caso de la muestra nasal, se puede hacer un hisopado en ambas fosas nasales con el fin de recoger suficiente mucosidad para la prueba. El hisopo permanece en su lugar por un tiempo antes de girarlo suavemente para su extracción. La muestra se cierra en un tubo y se envía a un laboratorio con fines analíticos. La muestra de saliva. Algunos lugares ofrecen pruebas de saliva. Si bien una muestra de saliva puede ser un poco menos sensible, en una muestra de moco que se toma con un hisopo nasal largo, la prueba de saliva es más fácil de hacer y a menudo menos incómoda. Escúpese un tubo varias veces al fin de proporcionar una muestra de saliva para analizarla. El tubo se sella antes de enviarlo al laboratorio con fines analíticos. La prueba de diagnóstico del COVID-19 puede dar un resultado positivo o negativo. El resultado positivo significa que actualmente tienes una infección activa con el virus que causa el COVID-19. Toma las medidas adecuadas para cuidarte y evitar transmitir el virus a otra persona. En este caso, se debería aislar hasta que tus síntomas mejoren. No haya pasado 24 horas sin fiebre y hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas. Si tienes síntomas graves de COVID-19, tienes una afección que reduce tus capacidades de combatir la enfermedad, o quizá el médico que te aconseje para que en el aislamiento durante más tiempo. El resultado negativo.
Esto significa que probablemente no te hayas infectado con el virus del COVID-19, pero es posible que el resultado sea un falso negativo. Doctor, se escucha bien, ¿no? Está bien, continúa. Gracias, estoy preocupando. En caso del resultado negativo, esto significa que probablemente no te hayas infectado con el virus de COVID-19, pero es posible que el resultado sea un falso negativo, según el momento en el que te hayas hecho la prueba y la calidad de la muestra obtenida. Aunque tus resultados sean negativos, puedes infectarte en el futuro, así que es importante seguir las pautas de distanciamiento físico, uso de mascarilla y lavado de manos. El riesgo. Hay probabilidades de que la prueba de diagnóstico para el COVID-19 dé un resultado falso negativo. Esto significa que hay pruebas que quizás no detecten el virus aunque esté infectado. También existe la posibilidad de que una prueba diagnóstica rápida de antígenos puede dar lugar a un resultado falso positivo, lo que indica que hay una infección cuando en realidad no hay ninguna, si no se siguen las instrucciones con cuidado. La transmisión. El virus puede propagarse desde la boca a nariz con personas infectadas de pequeñas partículas líquidas con tos, estornudo, el habla, cuando una persona canta o respira. Estas partículas van desde las gotículas respiratorias más grandes hasta los aerosoles más pequeños. Es importante adoptar buenas prácticas respiratorias. Por ejemplo, tosiendo en la parte interna del codo, flexionando y quedarse en casa, autoaislarse hasta recuperarse si se siente mal. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentan una enfermedad respiratoria leve a moderada y se recuperan sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, algunas enfermedades son graves y requieren atención médica urgente. Las personas mayores y las que padecen enfermedades subyacentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias o crónicas, tienen más probabilidad de desarrollar esta enfermedad grave. Cualquier persona de cualquier edad puede contraer el COVID-19 y enfermar gravemente hasta morir. La prevención. La mejor manera de prevenir y de realizar la transmisión es estar bien informado sobre la enfermedad y cómo se propaga el virus, protegerse a sí mismo y a los demás de la infección, manteniéndose a una distancia mínima de 1 metro de los demás, llevando una mascarilla bien ajustada, lavándose las manos, limpiándolas con un desinfectante o base alcohólico con frecuencia, vacunarse cuando le toque y sigue la orientación locales de los médicos. Las vacunas que tenemos están la vacuna AstraZeneca, el Johnson Johnson, la Sputnik V y la vacuna Sinopharm. Todos tienen un resultado positivo. Como podemos ver, la vacuna AstraZeneca tiene una eficacia de 63.09% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2 y tiene intervalos más amplios entre las dosis de rango de 8 a 12 semanas que están asociadas a una mayor eficacia. El Johnson & Johnson está recomendado para personas de 18 años de edad o más, tiene una efectividad del 66.3%. La Sputnik V, la primera dosis de la vacuna, tiene una efectividad de un 89%. La segunda dosis de la vacuna Sputnik V tiene una efectividad del 92%. La vacuna Sinopharm, en un ensayo internacional de la fase 3, se ha demostrado que las 2 dosis de la vacuna con un intervalo de 21 días tienen una eficacia del 79% contra la infección sintomática por el SARS-CoV-2 al cabo de 14 o más días después de la fecha de administración de la segunda dosis.
Salud pública durante el COVID-19. Mediante la distribución de medicamentos y suministros esenciales, dan equipos de protección personal para el personal de salud, máscaras quirúrgicas, máscaras número 95, gafas, batas, guantes, desinfectantes y suministros para el manejo de desechos médicos, más suministros de laboratorio, medicamentos, el aumento de agua, saneamiento e higiene, construyendo o renovando instalaciones de aislamientos o cuarentena, incluso mediante el uso de unidades de vivienda a todas las personas, carpas reutilizables, carpas de hospitales, estructuras permanentes, el fortalecimiento de la capacidad del personal de salud. Los trabajadores de salud están siendo equipados con conocimientos y herramientas para la vigilancia del COVID-19, manejo de casos, localización de contactos, prevención y el control de infecciones. La clave para el coronavirus sobre cómo se propaga el virus, cómo las personas pueden protegerse y cómo identificar los síntomas. Luego tenemos brindar el apoyo mental y psicosocial. En este caso se hace hacer frente a los estresores psicológicos causados por la pandemia, relacionados con la cuarentena y la posible pérdida de medios de vida. Los psicólogos y los voluntarios psicosociales de la comunidad brindan a las personas apoyo en salud mental, incluyendo la teleterapia. Comunicarse con las comunidades. Dar a las comunidades mensajes culturales y lingüísticamente propios del lavado de mano, el distanciamiento físico, el autoaislamiento y donde acceder a los servicios de atención médica. Las personas pueden acceder a información, sitios de red, trabajos comunitarios, plataformas web que informen sobre el coronavirus, la pandemia y los cuidados necesarios. Mantener una continuidad mínima de servicios para reducir e evitar enfermedades y lesiones y muertes no relacionadas con la pandemia. Se ha orientado que los operadores y socios que promueven la continuidad de servicios esenciales en la salud y nutrición tengan el acceso continuo de la salud primaria y que no se debe hacer a un lado las demás enfermedades, como la tuberculosis, salud mental, salud sexual, la inmunización, la desnutrición aguda y servicios de alimentación para lactantes y niños pequeños. Eso es todo. Gracias. Bien, se agradece. Por favor, cierra tu presentación. No sé si está otro compañero más para exponer. Adelante. Sebastián Villalobos, Berenice Villanueva, ¿están presentes? Bueno, creo que no. Por favor, cierra tu presentación, Mariel. Bien, ya que no están y es último día, hoy día tienen 0, vamos a... El tema de hoy es calentamiento global. Bien, el cambio climático es el tema de hoy. Vamos a continuar entonces con este tema. Y el cambio climático actual, sabemos todos que de alguna manera por toda la actividad humana, ¿no? La quema de árboles, las grandes industrias están haciendo que cambie la actividad solar, el aumento del dióxido de carbono, y eso está influyendo para que haya calentamiento global, un cambio climático. Y sabemos también por prensa, por información, de que los glaciales
polo norte, polo sur se están derritiendo poco a poco y están aumentando el nivel del agua. A futuro indican que muchas playas van a desaparecer porque el nivel del agua va a subir y otras playas van a aparecer, ¿no? Igual en Europa hay algunos países que están sobre o por bajo nivel del mar y otros sobre el nivel del mar. Esos que están por debajo del nivel del mar van a llenarse de agua en realidad con esto del aumento del agua a nivel del mar y van a desaparecer también. Entonces hay que tener mucho cuidado de los que viven más que todo en las playas y cambiarse de domicilio, diríamos, ¿no? De residencia a otros lugares más elevados. El planteamiento del futuro. Todo este material lo tienen en su contenido del examen final, ¿no? Entonces vamos a ver que la compensación del dióxido de carbono, ¿no? Esto ha ido aumentando poco a poco a nivel mundial y recordamos que en el Cretácico, en el periodo Cretácico, sin intervención humana el CO2 era más elevado que ahora y la Tierra estaba 8 grados centígrados más cálida. La subida del nivel del mar en los océanos, nos muestran los mapas, ¿no? Son zonas vulnerables por la subida del nivel del mar. El papel de los océanos en el calentamiento global también es complejo, porque los océanos sirven de estanque para el CO2, dióxido de carbono, absorbiendo parte de lo que tendría que estar en la atmósfera. El incremento del CO2 ha dado lugar a la acidificación del océano. La acidificación. Además, a medida que la temperatura de los océanos asciende, se vuelve más complicada la absorción del exceso de CO2. Con el ascenso de la temperatura global, el agua en los océanos se expande. El agua de la tierra y de los glaciares pasa a estar en los océanos, como por ejemplo el caso de Groenlandia o las capas del hielo del océano Antártico van desapareciendo. Las predicciones muestran que antes del 2050 el volumen de los glaciares disminuirá en un 60%, mientras el estimado total del deshielo glacial sobre Groenlandia, ¿no? Que ahora ya ya no hay hielo, está con tierra, digamos, ¿no? Entonces, de esa misma manera va a ir desapareciendo los polos norte y sur. El aumento de la temperatura. Vamos a silenciar a los compañeros que todavía están hablando. Bien, el aumento de la temperatura. Desde 1961 hasta 2003, la temperatura global del océano ha subido en 0.1 grados centígrados, desde la superficie hasta una profundidad de 700 metros. Hay una variación entre año y año y sobre escalas de tiempo más largas, con observaciones globales de contenido de calor del océano mostrando altos índices de calentamiento entre 1991 y 2003. Pero también se ha visto algo contrario, algo de enfriamiento desde el 2003 hasta el 2007. Fenómenos no explicables. La temperatura del océano Antártico se elevó 0,17 grados centígrados entre los años 50 y 80, casi el doble de la media para el resto de los océanos del mundo. Aparte de tener efectos para los ecosistemas, por ejemplo, fundiendo el hielo del mar, afectando al crecimiento de las algas bajo superficie. El calentamiento reduce la capacidad del océano de absorber el CO2.
Impacto en los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas serán los primeros en sentirse afectados por el cambio climático, ya que su supervivencia depende de los recursos naturales de su entorno. Y cualquier cambio, como por ejemplo sequías extremas, pueden amenazar su vida. Bolivia es uno de los países que más sufre por el cambio climático. Según François, la temperatura en Bolivia subió en los últimos 25 años entre 0.08 y 0.34 grados centígrados en diversas regiones. Y el pronóstico es que habrá aumentos de 1 a 2 grados centígrados hasta el 2030 y de 5 a 6 grados hasta el 2100. Efectos del cambio climático en el altiplano boliviano. A medida que van pasando los años, se van incrementando los cambios en el clima. En el caso del altiplano boliviano, cada vez son más notorios los efectos ambientales por los fenómenos climáticos, como la desertificación de los suelos, la escasez de agua y pérdida de la biodiversidad. El cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a diversas escalas de tiempo, alterando los parámetros meteorológicos, siendo consecuencias de causas naturales y también antropogénicas. No es un fenómeno natural que en los últimos años se ha acelerado debido a la influencia de las actividades humanas fundamentalmente. Se estima que para esta gestión los rendimientos disminuyen a 2 toneladas por hectárea de cebada, línea base de San Pedro, Totora. Eso para el 2015. Igualmente la producción de papa es baja, por ejemplo, los rendimientos del cultivo de papa 2013-2014 eran 3.74 toneladas por hectárea y a pesar que el 2014-2015 aumentó a 4 toneladas por hectárea, se estima que para esta gestión los rendimientos desciendan y solo lleguen a 3 toneladas por hectárea. Muchas vertientes naturales de aguas, ríos, canales, bofedales ya están secos en este mes de junio. La situación empeorará en los meses de septiembre y noviembre, ya que el calor se incrementará. Productores, hombres y mujeres, sienten los efectos del cambio climático y están tomando acciones. Muchos de los ganados camélidos y ovinos están siendo trasladados para el pastoreo a otras comunidades. Con la sequía ya no hay alpa, ya no hay el alimento que tenían normalmente, entonces están siendo trasladados a otras regiones donde hay realmente, donde hay otras comunidades con pastoreo. Otros están faeneando, vendiendo sus ganados para reducir la carga animal de las praderas. Algunas familias están tratando de paliar y mitigar estos fenómenos climáticos. Con algunas innovaciones tecnológicas realizadas en años anteriores, como los sistemas de riego, cosechas de agua, atajados y bebederos, están queriendo sobrellevar, digamos, estos problemas del cambio climático. La agricultura es uno de los principales conductores del cambio climático.
se presentó más de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global en el 2010. Por eso, evitar que se pierda y que se tire comida ayudaría a evitar las emisiones innecesarias de gas de invernadero y a mitigar el cambio climático para evitar el aumento del CO2. Presentamos a continuación el resumen de este importante estudio que muestra con toda claridad que la principal causa del cambio climático es el consumo casi ilimitado del sector más afluente de la población mundial. En los últimos 30 años, el 10% más rico de la población mundial generó el 52% de las emisiones de carbono. Rápido crecimiento de lagunas glaciares en todo el mundo. Hay un crecimiento acelerado de lagunas glaciares debido al calentamiento global y el retroceso de los glaciares alrededor del mundo. Según un reciente estudio en base a imágenes satelitales, tanto el número de lagunas glaciares como su volumen de agua ha aumentado en más del 50% durante los últimos 30 años. Es sabido que en tiempos geológicos el proceso natural de la meteorización de rocas ha llevado al enfriamiento del planeta debido a la paulatina reducción de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, un grupo de científicos ha realizado el primer cálculo para determinar el impacto de la aceleración de este proceso de roca sílice, ¿no?, que podría reducir las emisiones netas por entre 0,5 y 2 gigatoneladas de dióxido de carbono. Muy interesante. La ola de calor sin precedentes en el Ártico ruso. En las últimas semanas, las temperaturas ya elevadas en Siberia durante meses han alcanzado nuevos niveles récord. En Verkhoyansk, el lugar habitado más frío del mundo, se registró una temperatura de 38 grados centígrados. Con esta ola de calor prolongada se crean condiciones perfectas para un mayor número de incendios. También se acelera el derretimiento del suelo permanentemente congelado o permafrost, poniendo en riesgo a gran parte de la infraestructura en el Ártico, lo que resulta en un mayor riesgo de catástrofes ambientales en la industria extractivista de la región. La pandemia del coronavirus y el cambio climático. La crisis global desatada por la pandemia del coronavirus es a la vez una emergencia sanitaria y una crisis socioeconómica de dimensiones todavía no calculables, pero que empiezan a vislumbrarse. Aunque en un primer momento el debate global sobre COVID-19 ha desplazado el otro debate global urgente, la emergencia climática ahora comienza a escucharse. Aunque en un primer momento el debate global sobre COVID-19 ha desplazado el otro debate global urgente, la emergencia climática ahora comienza a escucharse voces que analizan los aprendizajes de la lucha contra la pandemia para la lucha contra el cambio climático. Incluso hay personas que la ven como ventana de oportunidad para iniciar la transformación hacia un mundo de cero carbono, que sería ideal, pero en realidad es complicado.
el dióxido de carbono que seguimos nosotros, vamos a decir, con nuestras actividades domésticas, las industrias de las fábricas, todo eso, el humo de esas industrias están generando bastante dióxido de carbono que va a afectar al calentamiento global y las temperaturas van a subir. Bien, ese sería el último punto en cuanto al calentamiento global o cambio climático. Próximo tema sería último, sistemas de servicio de salud, hasta dónde entraría el examen el día sábado. No se olviden, el día sábado tenemos examen, creo que es a las 9 a 9:30, 8:30 a 9, ¿no? Van a dar en 2 diferentes cursos, solo 15 por curso pueden ingresar, ¿no? Entonces, van a dar en varios cursos y es netamente presencial. Netamente presencial. Nuevamente pregunto si ha llegado alguno de los exponentes, de lo contrario tendrán 0. Sebastián Villalobos llegó, Berenice Villanueva. Bien, si no están, entonces tienen 0 aquí en las exposiciones y es último día de exposiciones hoy. No, bien. Nos falta 7 minutos para terminar esta primera fase. Vamos a continuar viendo un video sobre la geoingeniería contra el cambio climático. Muchos investigadores creen que debemos intervenir para evitar lo peor. Van a disculpar, tenía que ver data y no nos trae el orden. Aquí para que vean. Estas son las preguntas para las que necesitamos respuestas.
¿Qué es eso? ¿Propaganda? Anuncios. La opción real.